Bienvenidos a un Off Topic en Fórmula Paddock, la primera vez que hacemos un programa saliéndonos de la temática de un fin de semana de Gran Premio. En esta ocasión, este fin de semana no tenemos carrera, pero ha habido salseo, ha habido noticias, ha habido nuevos sucesos. Vamos a comentar sobre todo el lanzamiento, la propuesta, la presentación oficial del circuito de Madrid, el Anillo Loco, como se le ha bautizado aquí en Fórmula Paddock, el Mad Ring, gran premio que se celebrará en España a partir de 2026 y, al menos por lo que dicen las teorías, tendría contrato para 10 años. Así que, con todas las noticias y con todas las cosas que se han ido viendo a lo largo de estos últimos días, en el que se ha desvelado una vuelta on board al propio circuito, vuelta on board bastante discutible, bastante lamentable, podemos decir. Conocemos el trazado, conocemos el número de vueltas, nos han dado algunos datos técnicos de lo que sería ese circuito. En este programa y en compañía de mi compañero, al que ahora enseguida voy a presentar para meternos directamente en materia, vamos a analizar ese circuito, esa propuesta, ese trazado con sus 22 curvas, intentar desgranar un poco también esa propia vuelta on board en la que vamos a ver si podemos sacar algún tipo de conclusión respecto a posibles zonas de adelantamiento, cuáles pueden ser nuestras impresiones sobre ese mismo circuito. Intentaremos darle un poco una vuelta de tuerca a todo esto, que aparte también tiene bastante trasfondo, porque siempre que hay un nuevo gran premio, todo el politiqueo, todos los entresijos que hay detrás, pues también influyen al final de cada gran premio, y vamos a ver qué es lo que nos depara. Presento a mi compañero directamente, único compañero, porque en este caso, Iker Mesa, contamos contigo. Nuestro compañero Erlans no sabemos ni siquiera si podrá intervenir más tarde a modo de holograma, aunque sea en audio sin diferido, pero estamos tú y yo, mano a mano, para darle un poco de caña a este Mad Ring. Un placer, Iker, tenerte por aquí esta tarde. Pues lo mismo digo, un placer. Y bueno, siempre creo que es interesante sacar al final un programa especial para hablar un poquito, no solo analizar un poco cómo creemos que puede ser una vuelta o el circuito, sino quizás un poco hablar un poco en general del circuito, porque bueno, cuando uno a veces escucha y ve la presentación del circuito, la presentación de cara a los medios, bueno, uno lee cosas raras, tiene sensaciones raras. Y bueno, no quiero decir que sea tremendo pufardo, pero puede que acabe siendo tremendo pufardo. Yo tiro mucho por lo de tremendo pufardo, sinceramente. O sea, las cosas, a ver, no sé. Deja mucho que desear cómo se está llevando a cabo todo esto, y como digo, pues ya directamente nos metemos en canción, compañero, porque ya entramos en materia. Hay mucho detrás, hay mucho trasfondo, como digo, hay mucho politiqueo, pero ya solamente el hecho de las propias fechas, ¿no? De aquí a que se celebrase el Gran Premio, ya el simple hecho de llegar a tiempo, con todas las revisiones de la FIA que se tienen que hacer, pues bueno, ahí la cosa presenta dudas. Uno de los antecedentes y una de las historias más recientes que tenemos de los circuitos de Fórmula 1 en España, Valencia, que es un circuito que ha caído en total decadencia, y en su momento un gran premio que ya se canceló, bueno, por temas económicos, pufos que había detrás. Se ha insistido mucho en el tema de la transparencia. Es decir, el Gran Premio de España para el año que viene, en este circuito en concreto, yo creo que despierta muchas dudas. Más allá de que todo lo que hemos visto en esa presentación que has hecho tú de cara a los medios, a ver, no sé, es que hay mucha cutrez al hilo de todo esto. Como he dicho, ya solamente la propia vuelta on board que nos han presentado es bastante cutre.
La presentación como tal, con esa carrera de excavadoras, que la comentamos también por aquí vía interna, me parece un espectáculo patético, sinceramente. O sea, no sé, creo que las cosas no se están haciendo de la mejor manera posible. No sé qué impresiones te da a ti también todo esto, pero es que incluso, aunque se llegase a celebrar y todo, no sé incluso cuánta duración podría tener esto, porque esos 10 años que han dicho de contrato, es que no sé, lo que dices tú, suena todo como incluso mucho humo a estas alturas. A ver, al final, o sea, lo que va a ser la primera carrera, ya han dicho que es septiembre de 2026, entiendo que será la que cierra Europa para darles tiempo antes de marcharse seguramente hacia Singapur, como casi todos los años. Y a ver, en principio las obras empiezan, no sé si empezarán ya, pero bueno, por semana que es, empiece en mayo. Se prevén, creo que eran 13-14 meses. Entre una cosa y otra lo vas a terminar al mismo momento que empiezas a montar el circuito. Porque montar un urbano, pues ya se suele decir siempre que son como 8 semanitas, una cosa así, en montarlo todo. Vas a llegar muy justo. Creo que la FIA le suele gustar que antes de su evento principal, que es la Fórmula 1, haya alguna que otra carrera soporte, pues para ver un poquito las salidas, los protocolos y demás. Yo creo que no va a haber nada, pero bueno, yo creo que algo en 2026 podrá salir. Pero sin duda, yo creo que los circuitos, o lo que va a ser las carreras y el circuito terminado, se verá para los siguientes años. Y no sé, es un poco lo que te decía al principio, de que a mí a veces me suena a pufardo histórico, no solo por Valencia, que lo tenemos demasiado presente de cómo básicamente un partido político decidió que tenía que tener su gran premio, sino porque luego a veces cuando, aparte de que vi en vídeo la presentación, luego viendo un poco ahora, bueno, un artículo de Motorsport, algunas de las declaraciones del jefe de IFEMA, la verdad es que cuando uno lo lee y se vincula a señores políticos de traje en España, es como para echarte a llorar, porque algunas de sus, entre comillas, hemos creado un modelo de negocio que es diferente. Porque nosotros, cuando fuimos a ver a Fórmula One Management, les dijimos que no solo queríamos hacer una carrera, sino que queríamos hacer una experiencia de Fórmula 1. Esto ya me suena raro, pero bueno, seguimos. Un circuito que no solo será una pista de carreras, será algo más, una experiencia única y diferente que involucra a la ciudad, la región, al país en esta fiesta del automovilismo que pretendemos ser. Esto ya no es del jefe de IFEMA, es de Nira Juanco. Pero tengo la sensación de que esto ya se hace. A ver, bueno, se ha hecho en Miami, en Austin, no se ha hecho en Cataluña, pero bueno, con el circuito de Cataluña en Barcelona, pero tampoco sé si realmente esto aquí funciona. Porque básicamente lo que prevén son 120.000 personas. No sé si aquí en España te va a funcionar que de noche utilices IFEMA para hacerte un festival, o eso vaya a hacer que venga gente. Porque yo creo que una cosa es el modelo americano de espectáculo puro y duro y la gente va al concierto y la Fórmula 1 le importa 3 pimientos. No sé yo si en Europa te va a funcionar en septiembre en Madrid. No lo sé, esto es una cosa que yo tengo mis dudas, pero bueno, veremos a ver si luego a ellos les funciona. Pero bueno, al final luego cuando sigues leyendo de los mozos, bueno, ya te dice básicamente que han firmado contrato con Match Hospitality para socios de áreas VIP. Bueno, eso me es indistinto porque no soy usuario de las VIP. Y luego pues quieren integrar conceptos como el tardeo de la Fórmula 1. O sea, el tardeo está guay como marketing, pero para un holandés es una tarde cualquiera. Y no quiero ser yo ofensivo con los holandeses. También es una tarde cualquiera para un inglés, un alemán, un belga cuando van a Mallorca. No sé si el concepto tardeo pues se lo vas a vender, pero bueno, no sé, son estas cosas. Pero bueno, luego escuchas a la presidenta de la comunidad diciéndote casi que va a ser el mejor evento del mundo, bueno, en sus típicas declaraciones. Pero no sé, yo no sé cómo un Gran Premio en Madrid va a ser bueno para España y para todo el mundo, porque llevamos teniendo 20 años o más de Fórmula 1 en Barcelona y no afecta en nada más a España. Más allá de que el dinero que pueda generar, que tampoco creo que sea mucho, o un concierto en el Bernabéu, será lo mismo porque la gente que entra es casi la misma. Pero bueno, son este tipo de declaraciones typical Spanish y a mí a veces son un poco las que me asustan, ¿eh? El circuito también. Pero todo este tipo de declaraciones megalómanas es lo que tengo la sensación de los madrileños van a estar pagando esto durante 15 años. Menos mal que no vivo en Madrid.
Sí, y además luego, ya solamente por imagen también, o sea, la presentación del circuito, a ver, estoy de acuerdo prácticamente contigo en todo lo que estás comentando. Ya cuando se mete el politiqueo detrás y todas estas cosas, además incluso dentro del tema de las licencias del circuito, el partido que gobierna en este momento ha recibido una denuncia, una queja por parte de la oposición. Más allá de todo lo que trae, pues ya esto se empieza a utilizar también como herramienta política para el bien de unos o para el bien de otros. El caso de Valencia, hasta el caso de Valencia lo tenemos muy reciente, al final eso se acaba viniendo abajo por su propio peso. Este circuito, para lo que sería el Gran Premio de España, como tú dices, no sé qué imagen podría dar, teniendo Montmeló como hemos tenido hasta ahora, que Montmeló también ha vivido sus peripecias políticas, todo hay que decir. Pero bueno, a nivel de imagen, ya la propia presentación, ¿no? esa carrera de excavadoras, por ejemplo, dentro de todo esto que estamos hablando, como una pequeña minucia, creo que no es la mejor imagen como tal. Hemos visto presentaciones en otros circuitos en los que directamente no se vienen con algún monoplaza antiguo. O sea, quiero decir, a nivel de imagen, con el alcalde allí, la Ayuso por otra parte, Carlos Sainz de embajador, vendiendo el circuito al hilo de algunas palabras que has comentado, vendiendo un poco el hecho de que España tiene, o este circuito tiene el potencial suficiente como para dejar atrás a circuitos como Miami o Las Vegas. Bueno, creo que ya solamente por el nombre o el caché que pueda tener la ciudad o la espectacularidad a nivel visual, etcétera, creo que Madrid no está a la altura de eso ni de palo. La carrera de excavadoras, como digo, todo el espectáculo, eso es lamentable. Y sí, perdona, ¿qué ibas a decir? Sí, no, mira, pues ya te iba a decir un poco las dos. Que al final, o sea, lo que es un poco la puesta de largo del circuito, yo creo que ha sido horrible. Mira, básicamente por llamarle el nombre, Mad Ring. Ha sido pésimo. En inglés es anillo loco. O sea, ha sido pésimo. No, es serio. Quiero decir, entiendo para que quieras jugar con Madrid, circuito, ring, como los históricos, pero es que te queda el anillo loco. Es que no, o sea, a nivel del marketing no es serio. Porque mira, un Hungaroring. Tienes esto, tienes un Hungaroring. Di. Sí, no, perdona que te haya interrumpido. Iker, es que justo es precisamente lo que te iba a decir. A ver, el nombre, o sea, presentación, ridículo. El nombre, ridículo cuando lo presentan también. Mad Ring, vale. Compramos pulpo como animal de compañía. Pero, o sea, entiendo, ¿vale? Que quieras hacer alusión o quieras parecerte, como además dijeron, ¿no? Los circuitos clásicos no se llaman tal, sino que siempre tienen un no sé qué, una esencia, un esto, y poner esos ejemplos, ¿no? Hungaroring, el Hockenheim Ring, el A1 Ring. Vamos a ver. Eso ya, o sea, ya solamente el nombre tiene presencia, tiene fundamento, coño. Mad Ring, que quieras hacer alusión, que te quieras poner el ring así de cualquier manera, eso no, yo creo que no es de recibo. Y que además en muchos casos el ring todos conocemos Nürburgring. Y de ahí vale, Nürburgring, desde luego. En Centro Europa, bueno, mira, por ring, en circuito de anillo, tal, tienes un montón por Centro Europa que son no sé qué ring. Pero es que el problema es que cuando la ciudad de Madrid, cuando la parte principal es Mad, en inglés es loco, ya eso te hace que tienes que pegarle un cambio. Porque bueno, Red Bull Ring mola a medias, pero bueno, es el anillo de Red Bull que antes era el A1 Ring, que es una telefónica austriaca. Pero mira, o sea, que dices que anillo loco suena raro. Luego el vídeo de presentación es un meme, porque es que no es serio el vídeo, es lo que vamos a utilizar luego el vídeo oficial para hacer un poquito de análisis curva a curva y cómo vemos un poco si se puede adelantar o no. Pero es que uno lo ve y por lo que leí o escuché, ya no me acuerdo, parece ser que está hecho con, bueno, es un mod de Assetto Corsa, pero que es realmente un tío con un teclado, que no está hecho ni siquiera volante. Vale que el fondo sea chungo, vale, eso me da igual. Pero al menos haberme puesto a un tío que sabe trazar para hacer el vídeo. Y es que no sé si realmente lo de hacerlo meme te va a funcionar. Y cuando Carlos Sainz dice lo de que tiene potencial para ser el mejor circuito, entiendo que el mejor urbano, yo tengo ahora, bueno, es que lo he buscado, la lista de circuitos urbanos, bueno, a través del Mundial del año pasado, y tengo alguna duda, porque voy viendo los circuitos y me encuentro con Arabia Saudí, que es un circuito que odio, pero es de noche y es Arabia, ¿vale? Tiene muchas lucecitas de edificios, la noria, tal. El circuito es una mierda, pero el fondo está chulo, porque cada día le van poniendo más edificios alrededor. Luego me voy a Miami. El circuito es una mierda, pero tienes en medio el estadio de los Miami Dolphins. Tienes detrás a Stephen Ross, el dueño de los Miami Dolphins, y un señor horrible. Pero que bueno, que te hace que al final tengas
todo un circuito pues a través de Hard Rock y los Miami Dolphins, que es un equipo un tanto conocido, que oye, pues mira, te hacen bonito el ambiente y de fondo ves Miami. Mónaco, mira, Mónaco el circuito con los coches actuales es horrible, pero Mónaco es precioso. Entonces pues ya tienes todo ahí, pues, prácticamente un circuito diorama en medio de la ciudad. Luego me voy hasta Azerbaiyán. Azerbaiyán, circuito genérico, pero la parte de la muralla pues como que mola bastante. Y en medio del circuito, en medio de la recta de meta, no sé si el Parlamento, el Ayuntamiento de Bakú o qué, que a ver, que está chulo. Singapur, lo mismo de Abu Dhabi, no, de Arabia Saudí. Luego tengo Las Vegas, que sinceramente el Velayo pues mola mucho. Y el Strip de Las Vegas, pues, que es lo visto en 8.000 millones de películas. En Las Vegas se corre solo por eso, me parece ya que es motivo suficiente para tener la Fórmula 1. Y Abu Dhabi, pues lo mismo que los otros dos árabes, pero hay barquitos grandes, hay como mucha lucecita, hay guay. Madrid, salvo que decidan correrlo de noche y te lo iluminen todo súper chulo, es un circuito que pasa sin pena ni gloria, porque la zona en la que está tampoco mola. Si me dices que lo pasas por la zona del Prado, pues te digo, vale, mira, pues tienes de fondo el Prado, que es un sitio que está chulo, que mola. Pero tengo la sensación de que está como a las afueras de la nada, se va a correr de día, desde el helicóptero vas a notar el Secarral de Madrid. Y pues eso hace que bonito tampoco vaya a quedar. ¿Que luego el circuito sea bueno? Tampoco. Pero en principio pierdes mucho de lo que tienen otros de tus circuitos urbanos, que es a veces el ser de noche o directamente ser Las Vegas. Sería un circuito pseudo urbano, yo creo, porque vale, sí hay alguna zona en la que sí pasa... o tiene alguna zona que sería más urbana que otra, luego hay una parte que pasa por dentro de algunos de los pabellones del propio IFEMA. En el momento, pues cuando pasen por la zona de Valdebebas, etcétera, pues no sé, ahí que puedas tener algún plano, pero claro, eso no va a ser tampoco un Hard Rock Stadium, ¿no? Como has dicho. A nivel visual, por ejemplo, competir con Las Vegas me parece totalmente ridículo. Si habláramos de que en algún punto el circuito pasara por mitad de la Gran Vía, no, que es la zona, es un poco, eso, lo más emblemático, vamos a decir, pero claro, no puedes meter una carga por ahí y el circuito está planteado de una forma totalmente diferente. Pues bueno, yo lo dejaría ahí en pseudo-urbano. Nocturno creo que tampoco se ha dicho que vaya a ser, o sea que eso será de día. El atractivo, eso es, a nivel de imagen, yo creo que es que, o sea, nulo, totalmente nulo. Es que con Las Vegas o Arabia Saudí, por ejemplo, Arabia Saudí lo que tiene es que, siendo nocturno, con toda la iluminación, el despliegue de pirotecnia que tienen, etcétera, pero solamente a nivel visual, pues ya te venden mucho más. Con Las Vegas, por ejemplo, otros circuitos, Miami, etcétera, creo que tampoco hay mucho que comparar, porque además es que ya te digo, creo que el planteamiento del circuito encima es totalmente diferente. Lamboard-meme, a ver, si fuera un tío con teclado, me lo creo. Esa vuelta es un puto desastre. Siendo un videojuego, un simulador, vamos a decir, con ese mod introducido para que se vea el circuito, bueno, hay cosas que no serán fieles a la realidad, pero como decíamos, para hacerte por lo menos una idea del circuito, las curvas, ver cuál es el desnivel en la peraltada, ¿no? Por ejemplo, hacerte una idea, pues vale. Pero si es que al tío que tienes conduciendo y grabándote de Samboa es un jodido manco, pues es que la vuelta es de chiste. O sea, ese vídeo es un puto desastre. Por dar algunos datos del circuito, antes de pasar a analizar precisamente esa vuelta on board, la primera piedra, de hecho, en el circuito, o sea, ya una vez conseguidas las licencias y toda la historia que habría detrás, la primera piedra se puso este mismo viernes, el 25 de abril, estamos grabando esto a día 27. Las obras comenzarían mañana, lunes 28 de abril. No quería dejar el dato ahí porque has comentado tú antes un poco el hecho de los plazos de aquí a que llegase el circuito, que se celebrase la primera carrera, precisamente comparándolo con otros circuitos del palo. También por dejarte un poco el dato encima de la mesa y, bueno, comentar un poco precisamente lo que decíamos, ¿no? Si te va a dar tiempo o no. Hay que recordar que además la FIA tiene que ir haciendo inspecciones periódicas, pues para que nada se salga de lo establecido, con todas las sorpresas que ello pueda acarrear. Quedarían, eso es, 14 meses, como bien has dicho, entre 13 y 14, tirando a 14 meses de aquí a que se celebrara. Por poner antecedentes respecto a otros circuitos que se fueron construyendo para introducirse en cierto año en el calendario, en la temporada de Fórmula 1, por ejemplo, en los casos de Miami y Las Vegas, llegaron casi con el pitido final, raspando los plazos límite, por decirlo así. El circuito de Sochi se construyó en casi 8 meses.
que ya tenía todo el entorno establecido dentro de ese complejo que iba a ser también para el tema de las Olimpiadas, etcétera. El circuito de las Américas en Austin se completó en 15 meses y el de Shanghái, por ejemplo, en 18. Estaríamos un poco en la media, pero como digo, es que yo creo que ahí van con el plazo muy, muy justo, y además eso, que luego tienes que ir pasando homologaciones, etcétera, una cosa que se te complique y ya eso puede derivar en meses de retraso. Más allá de luego, como decía, ¿no? Todo el tema político, de que luego alguien de repente descubra que igual un papel no estaba de todo en regla, pues uno se la tire al otro, eso al final influye en que, no sé, haya una queja o una denuncia por algo y se paralice el proyecto durante un tiempo hasta que todo se resuelva, etcétera, que luego este tipo de cosas nunca sabes cómo pueden ir. Pero al final lo que es el tema plazos, hemos visto a la Fórmula 1 correr en Corea, donde básicamente era un circuito urbano pero sin ciudad. O sea, que te quiero decir que peor que Corea tampoco va a ser. Eso ya es un punto que Madrid lo tiene ganado. Sí, bueno, a ese nivel no creo que llegásemos, ¿no? O sea, por lo menos algo más tendríamos. Eso que se va a llegar justo, pero que bueno, que más o menos lo que es ahí en tiempos, yo creo que van. El problema es esto, es que vas a depender mucho de que te salga todo bien, no tengas ningún tipo de retraso, no tengas nada raro, pero bueno, al menos una de las constructoras era Acciona, que a ver, constructora pequeña tampoco es. O sea, lo que es por ahí, bueno, pues serán probablemente trabajos 24 horas, triple turno, y bueno, pues irán trabajando como puedan, llegarán, pero bueno, esto van a llegar todo súper justo y probablemente con el circuito completamente verde. Y sí que creo que es lo que se llama circuito híbrido, porque tenemos parte en lo que sí que es aprovecha carreteras, no sé cuántas carreteras, y luego toda la zona de Valdebebas, que es prácticamente que será de cero, vamos. Veremos a ver si se nota la diferencia de asfalto o cómo lo hacen. Asfalto que, por cierto, quieren que sea rojo. Ah, pues mira, detalle de eso no tenía, de que querían que el asfalto fuese rojo. La Boar es roja. Quieren que el asfalto sea rojo por la bandera de la Comunidad de Madrid. Ya cuando quieren meter detalles de estos también, así como con calzador. Bueno, a ver, oye, pues no sé también cómo quedará a nivel estético, pero sí, te iba a decir, de hecho, en la vuelta on board el asfalto se ve rojo, no sabía que era intencionado, pensaba que era cosa, pues eso, de los gráficos, sin más. Pero, no, o sea, no tenía ese detalle, vamos. La empresa que lo lleva a cabo es la empresa, creo que he leído, era italiana, Dromo, que es la que dentro del concurso que se celebró para quedarse con el proyecto, estos dejaron fuera a Tilke. No sé yo incluso si Tilke podría haber llegado a hacer algo mejor o incluso hubiese sido más puto desastre el circuito, ¿eh? O sea, quiero decir que si Dromo ha hecho esto, vamos a ver luego, pero es que el Tilke, es que ojito también, ¿eh? Que no hablamos de un cualquiera a la hora de diseñar. No sé yo si esto hubiese ganado incluso con él o hubiese sido peor. Es que al menos creo que Tilke, a la hora de lo que es comunicar el producto, creo que hubiera sido un pelín más profesional, pero yo es que aquí no sé exactamente. O sea, Dromo, si no recuerdo mal, es la empresa que ha hecho Zandvoort. O sea, es una empresa seria, que no son 4 amigos en un garaje. Yo lo que veo raro es si esta onboard la ha hecho Dromo o simplemente la ha hecho alguien del propio circuito que no tiene nada que ver con la empresa. Pero a la empresa la hace quedar, yo creo, un pelín mal, ¿eh? Pues, mira, ahí no sabría decirte. Yo optaría porque detrás de esta vuelta on board, al final, esto no fuera cosa de Dromo, sino que fuera más una cosa de la propia Comunidad de Madrid, pues no sé, bien de IFEMA, bien de la propia organización del Madrid como tal. Te iba a poner una puntilla respecto a lo que has comentado, porque me has dejado con la duda cuando has dicho lo del circuito de Zandvoort, de si Tilke o no. A ver, sí, o sea, es que Tilke también, el currículum que tiene, ojito. El circuito de Zandvoort no es cosa de Dromo. No sé si Dromo, por ejemplo, pues dentro de las remodelaciones o lo que fuera que sufriera el circuito, si estaban ellos detrás, pero el circuito de Zandvoort, de hecho, el diseñador es John Hugenholz, que me venía esto a la mente precisamente porque es el mismo diseñador que el circuito de Suzuka. Y el circuito de Suzuka, pues, oye, que tiene su misticismo también, ¿no? Por ser circuito con forma de 8, la 130R, etcétera. Pues bueno, Hugenholz también es el diseñador de Zandvoort. Tal vez Dromo, desconozco ese dato, estoy intentando buscarlo también, tal vez Dromo estuvo presente en las remodelaciones o todo lo que se hizo para que el circuito volviera a estar en el calendario. Vale, sí, fue Dromo el que hizo el último rediseño, en el momento que volvió al circuito. No, es que eso me sonaba, y también no sé si ha hecho Mugello o Yaguno más, o sea, quiere decir que es una empresa seria.
Eso, que por eso yo tengo la sensación de que esto lo ha hecho alguien de comunicación y alguien en Dromo se está tirando de los pelos. Porque a nivel comunicativo, que se vea tu empresa donde pone tu logo de Dromo en un circuito cutrecillo, la verdad es que muy bien tampoco te deja, pero bueno. Tiene tela, es que lo del vídeo tiene tela. ¿Qué pasa, señores? Pues voy a hacer una pequeña intromisión, ya que no he estado presente hoy. Estoy escuchando lo que estáis comentando y la verdad que no quiero interrumpir mucho, porque la verdad que estáis teniendo un buen diálogo y no hay mucho más que añadir. Sí que yo, cuando he visto la presentación, yo para empezar yo no sabía que Carlos Sainz estaba en el ajo. En cierto modo me da tranquilidad que haya un piloto involucrado en esto, al punto de que creo, ahora mientras os lo digo, lo voy a confirmar, pero creo que incluso el propio Carlos Sainz está involucrado en el diseño del circuito. Sí, efectivamente, en uno de los titulares que publica Motorsport, pues comentaba eso, que aparte de ser embajador del propio circuito, que Carlos Sainz iba a involucrarse, o que iba a estar en cierto modo también metido en la parte del diseño del circuito. De hecho, en la presentación, si la escuchasteis, pues analizó un poco el circuito, pues dijo lo que le pide a un circuito como piloto es que tenga carisma y carácter, que tenga muchas curvas que lo hagan diferente. Pues se comentaba pues que igual que Bakú, que no tiene grandes curvas más allá de la sección del castillo, pero tiene carácter porque son rectas muy largas, hay muchos adelantamientos y es espectacular. Luego está Jeddah, que son curvas rápidas y también espectaculares, son circuitos urbanos, pero que han conseguido tener un carácter, algo que les caracterice. Entonces, en ese sentido es lo que él pretende con Mad Ring, que por cierto no había caído en lo de Mad Ring, el anillo loco, lo cual el anillo loco me parece todavía mejor nombre como circuito no sé, es como un circuito de viejas glorias, de reventarse contra muros, ¿sabes? O sea, el anillo loco es como un circuito que no se llama así, pero que le han puesto ese nombre por méritos, ¿sabes? O sea, como que tiene historia, ¿sabes? En ese sentido hasta me mola. Bueno, entonces eso, que yo pienso que el hecho de que tenga alguien como Carlos Sainz, que no es tampoco ningún personajazo, que tenga esa presencia en lo del circuito, pues bueno, también tenéis razón en lo que estáis comentando, que cuando se comentó al principio, cuando eran rumores lo de Madrid, todo el mundo pensaba que el circuito de Madrid estaría dentro de Madrid, no en las afueras, en un polígono o en un descampado, que es lo que rodea un poco el IFEMA. Pero bueno, veremos lo que hacen. Al final, igual a raíz de lo que van a hacer con el circuito, pues se arreglan las zonas de alrededor, igual los descampados empiezan a ser pues jardines, como puede ser el césped de un campo golf, ¿sabes? No sé. Pero a mí la presentación me dejó mejor sabor de boca de lo que pensaba o de las expectativas que tenía. De verdad que no sabía tampoco lo de que el asfalto era rojo porque así se pretende que sea. Pensaba que era pues que la demo esa de mierda que han hecho no se han molestado ni poner texturas al asfalto y ha quedado como si fuese eso una pista de tenis de tierra. Así que nada, de momento hasta aquí mi intervención y os sigo escuchando. Ya por ir encaminándolo todo un poco a analizar precisamente esa vuelta, insisto al hilo de todo esto que el vídeo que vamos a analizar aquí, el vídeo que vamos a comentar, este vídeo famoso, esta onboard de la que estamos hablando, está al alcance de cualquiera. Una vez que se ha hecho este evento de presentación del circuito, está en la propia cuenta de YouTube del Mad Ring, en un coche con la decoración del propio Mad Ring. Todo tiene esta tonalidad rojiza, de hecho. Doy un poco algunos de los datos, pues que he ido recopilando precisamente para este programa, de todas las cosas que hay por ahí sueltas, porque luego también hay que decir que difieren mucho. Miras en una página o miras en otra, pero los datos varían. En uno pone que son 5,2 kilómetros, en otro te pone que son 5,4, en uno te pone que la vuelta rápida puede ser de 1,32, en otro te pone 1,34. Hay un diseño inicial del circuito que tenía 20 curvas, el que se ha presentado definitivamente tiene 22. Luego, cuando miras también las velocidades medias que se pueden alcanzar, oscilan entre los 300, 320, 340. Según donde mires, los datos difieren. De todas formas, estos tiempos son con el coche actual. O sea, que no sabemos el tiempo cuando pongamos el coche 2026.
Bueno, también es verdad, otro detalle en el que no había caído, eso es. O sea, ahora mismo esta simulación, por ejemplo, estaría hecha con un coche actual, de ahora. Pero bueno, al menos en la presentación oficial, el despliegue del circuito que tenemos consta de 22 curvas. El año que viene el Gran Premio estaría previsto a 57 vueltas, 5.474 metros aproximadamente en los datos que se tienen. La vuelta rápida, yo la que tengo aquí apuntada, que vendría siendo la más oficial que he podido encontrar, sería 1.34.4 de velocidad máxima o velocidades aproximadas que se podrían alcanzar entre los 300, 320, 340. Frenadas, por ejemplo, hay algunas en las que se indica que las frenadas serían pasar de 300 km por hora a 100 o a 80 km por hora, frenadas fuertes en algunos de los puntos posibles de adelantamiento. Por ejemplo, a nivel de espectadores, pues también se estima que pudiera haber desde unos 110.000 y esta cifra podría ir ascendiendo hasta los 140.000, pues según avanzara la construcción o se fuera viendo, pues no sé, la afluencia o no sé, la repercusión que pudiera tener. La recta principal serían 589 metros, la propia recta. Desde la línea de salida hasta la primera curva no hay un gran margen, no hay mucha recta, con lo cual pues no se indica como que en ese momento pueda dar pie a salidas espectaculares porque son solo 202 metros. La curva 1 sería uno de los puntos más clave de adelantamiento, no en la salida como tal, sino en vueltas sucesivas, porque vendríamos de esos casi 600 metros de recta. La curva 5, entrada hacia la 6-7, que son algunas enlazadas. En la curva 5 también se indica que podría ser posible punto de adelantamiento. Y la curva 13 entraría un poco en discusión con lo que comentábamos tú y yo, Iker, el otro día por vía interna, que sería la 13 sería la salida de la Peraltada, de la Monumental, como han bautizado. Tú y yo ahí dudábamos de que se pudiera llegar a dar un adelantamiento. Así como a la salida de la Peraltada o incluso a la entrada también, en esa famosa chicane, que serían las curvas 10 y 11. Entonces, curva 1, curva 5 y curva 13, después de la Peraltada, serían los que nos indican podrían ser puntos clave. Quiero hacer mención a ello porque es algo que me ha costado mucho ubicar y porque también, según donde mirases, cada curva se llamaba de una forma. Aquí al circuito de Madrid también le han querido dar cierto misticismo o cierta tradición, ¿no? Poniéndole nombres a algunas de las curvas, pues para perder un poco eso que últimamente pues todas las curvas son la curva 1, 2, 3, 4, o sea, son solo números, pero los circuitos más clásicos o los más míticos, ¿no? Pues es como que tienen curvas o sea, cada curva tiene su propio nombre, es algo como que le da, ¿no? más protagonismo o más presencia al propio circuito. Pues la curva 3, por ejemplo, es la curva de Hortaleza, la subida entre las 6, 7, 8 sería la subida de las Cárcavas, la curva 8, por ejemplo, se llama el Búnker, las curvas 10 y 11 antes de la Peraltada, ahí no se lo han currado mucho, esas curvas serían la Chicane, la Monumental, que sería la famosa curva con ese peralte del 24%, nos metemos en las enlazadas la 13, 14, 15, 16, que serían las enlazadas de Valdebebas. La 18 sería la curva norte, y aquí es donde estarían alojadas las zonas VIP. Y la última curva, la 22, sería el parque. Puedo haber dado aquí algún dato mal, puedo haber dado el nombre de alguna curva en la que no corresponde, porque incluso viendo los datos en internet, contrastando unas cosas y otras, hasta que he dado con la que sería la nomenclatura correcta, me ha costado, he de decir. Dicho esto, Iker, compañero, pues como te comentaba, vamos a ver qué conclusiones podemos sacar, ¿no? ¿Qué te parece de esa vuelta on board? Vale, pero eso sí, antes de empezar, breve aclaración. 2026 no tiene DRS, parece ser que tiene una especie de botón override o como lo vayan a llamar. Vamos a pensar, cierto, o yo al menos voy a pensar que el override funciona igual que el DRS, que lo puedes utilizar donde quieras, siempre que estés a menos de un segundo. Más que nada por el tema de analizar qué posibles zonas se podrían utilizar. Pero como de momento eso no sabemos cómo va a funcionar, pues tampoco sabemos si esto irá por zonas o circuito. Yo voy a pensar que es en todo el circuito cuando estés a menos de un segundo, que sería la versión mejorada del DRS. Sí, además te voy a decir porque al hilo de ello, además mira, es un dato que no recordaba, eso es el posible botón de override o push to pass, ¿no? Como has comentado también, que podría ser, como digo, haciendo alusión o con alguna similitud con lo que era el KERS en su momento también, ese sistema de ayuda que los pilotos podían pulsar
en cualquier momento del circuito. Luego ya de ahí se introdujo el DRS con esa condición de menos de un segundo. O sea que, bueno, no sé cómo podría ser en ese aspecto, pero bueno, vamos a dar por sentado que en este caso, en este circuito que vamos a ver, no hay zonas de DRS como tal. Damos comienzo al vídeo. Estaríamos entrando en la recta principal. Como digo, primera mención al manco que conduce esta vuelta a Board, que es algo que ya desmerece bastante. Aquí estamos en la curva 1 y curva 2. Esto sería entrada de la curva 3, que sería la de Hortaleza, esos edificios que vemos a la izquierda. Y que toda esta zona sería posible de res. Bueno, override, esto lo hace desastroso, pero al final de esa curva yo creo que puedes adelantar. Eso es, curvas 5 y 6, donde ya vemos que el Menda casi hace un trompo y deja el coche en contradirección. O sea, vamos, totalmente desastre. Estaríamos ahora en las curvas 8 y 9. La curva 8 sería la del búnker. Hasta ahora no hemos visto un punto de adelantamiento relativamente claro. Y ahora entraríamos... Desde curva 4. Porque aquí tienes la monumental y yo tengo serias dudas, lo hablaremos cuando vayamos curva a curva, pero como mucho esta curva, la de después de la monumental, igual se puede si no dejas el coche más allá de los límites de pista. Eso es, esa sería la 13, la que hemos comentado antes, y es un punto que, vale, sí, podría ser, pero yo tengo mis dudas también respecto a esa zona. Aquí entramos en las curvas 16 y 17. Tras el segundo túnel, parece que se pueden apreciar 2 puntos de adelantamiento, pero al tener el muro tan cerca, sospecho que nadie va a meter coche, porque basta que el otro te diga que tú por ahí no pasas y acabas estampado al muro. En todo el último sector, las curvas finales, pero esta zona de IFEMA o la ensanchan un poco, es decir, entre línea y muro, o yo creo que va a matar todo el espectáculo. Ahí habríamos terminado de ver la vuelta. De acuerdo, mientras tú lo estabas comentando, lo que terminábamos de ver tú y yo esa vuelta, como digo, de acuerdo con todo lo que vas diciendo, zonas de adelantamiento, o después de la curva, la 12, la monumental, la peraltada, la que sería la curva 13, luego aparte también de esa construcción que se marca el que lleva el coche en el vídeo, hemos visto, por ejemplo, cuando llegaba a las curvas 21-22, que son la penúltima y la última del circuito, también, o sea, entrando pasado en todas las frenadas, o sea, esta vuelta encima lo que te digo, o sea, es que te permite ver poco de cara a cómo sería la trazada ideal de las propias curvas para hacerte una idea, etcétera. O sea, es que es un desastre, la mires por donde la mires. No, la trazada va a tocar intuirla. Es una cosa que nos va a tocar intuirla en base a nuestros conocimientos de cositas de carreras. Pero bueno, veremos haciendo lo que podamos. Que si en vez de grabar este vídeo al tercer intento del Menda dices tú, dale 10 o 15 intentos, cuando ya te lo tengas más mascado, grabamos el vídeo. No, joder. O sea, es que esto es como la primera vez que te pones tú a conducir un juego de carreras o lo que sea y como digo, vas pasado en todas las frenadas, trompeas casi en 2 o 3, fatal, desastre. Primera, segunda y tercera curva, primera y segunda curva, bueno, pues me recuerda un poco a Canadá. A ver, me recuerda en sentido de que poquita distancia desde la salida de meta hasta, y luego dos curvitas, una izquierda y la otra a la derecha con muy poquita distancia. En primera curva, en primera vuelta no creo que ocurra nada, porque no da tiempo. Luego en el resto de vueltas, igual la curva 1 puede ser punto de adelantamiento, pero habría que ver. Sí, yo creo que, como hemos comentado, o sea, en la salida, la curva 1 no puede ser un punto tan claro. A ver, pueden pasar cosas, sí, pero son 200 metros. No creo que sea un punto tan clave, pero a partir de la segunda vuelta, la curva 1 creo que sí es punto interesante de adelantamiento. Sobre todo por la frenada fuerte que tienes, eso, entras después de la 1, es como una especie de chicana hacia la 2. Y luego la curva 3, pues ahí ya vemos que es curva, pero es a fondo. O sea, no hay ningún tipo de problema. Y que esto es lo que vamos a ver ahora, que yo creo que esta recta sí que vamos, bajo el principio que me he dado yo del DRS, sí que esta zona podría ser punto de adelantamiento, porque con la aerodinámica activa, todo esto, más el extra de potencia que te dé el botoncito, creo que puede ser punto de adelantamiento, e incluso en la vuelta 1 igual también, pero bueno, vamos a verla para llegar justo hasta la curva final y ver ahí donde esto sí que es posible punto de adelantamiento. Ninguna duda. Bueno, no sé, depende del ancho del circuito, zona para ir en paralelo.
Pues a ver, hasta que llegamos a este punto en el que está detenido ahora, que sería la frenada de la curva 5, hemos pasado por la 4. Desde la 3, como digo, es todo a fondo. Ahí, a ver, pueden entrar mucho en juego los rebufos. Creo que sí, en esta zona sí que se podría dar el caso de que incluso entrara algún coche en paralelo. Eso, aquí habría que ver tema de escapatorias, anchura del circuito, etcétera, porque siendo una frenada tan fuerte, viniendo de una zona rápida, estas dos curvas que son como medio chicán, sí se podría dar el caso. Yo incluso lo podría ver por esta vuelta on board, lo podría ver incluso más factible aquí, que como digo, la 5 es uno de los puntos clave que ponen de adelantamiento, más que lo veo en la 13. Lo justo la acabo de poner para atrás para ver la curva 4. La curva 4, si la haces pegado al muro, creo que te impide todo tipo de paralelo, porque nada más salir de la 4 llegas ya al vértice de la 5, que sí o sí lo tienes que hacer por dentro, porque parece ser, por lo que han puesto aquí, al menos en la simulación, se ve grava. Entonces, no lo sé, pero claro, toda esta zona de la 5 creo que puede ser punto de adelantamiento, con cuidado de que no acabes sin hacer la curva 6 ni la 7, porque has acabado dentro del túnel estampado, o directamente te has salido y te has ido directamente al túnel. Con lo cual, a mí esto pienso que igual el trazado ideal sería sin estas curvas, pero bueno, se ha diseñado así, pues así lo tenemos. La curva 5 sí que es punto de adelantamiento. Sí, yo creo que aquí el que viniera, si vinieran emparejados, el coche que consiguiera ganar el interior, o sea, viendo cuál es la disposición de las curvas entre la 5 o 6, como digo, que es el estilo chicán, el que fuera por dentro tendría la opción de adelantar. Y este punto lo veo más claro, la verdad. Si la curva 4 te permite más de una trazada sin perder tiempo, creo que sí. Porque si tú eres capaz de trazar por el exterior y quedarte ya con este ángulo, con el interior tú desde el inicio, el que vaya adelante no le queda otro remedio que dejarte el sitio o que tú te lo lleves puesto. Curvas 5 y 6, vemos como casi se toca contra la pared, el coche pierde todo el control y casi hace trompo, casi se queda en contradirección. Vamos. Y tienes aquí lo que es el túnel que encima va a la carretera, no sé cuál. Ahora mismo estamos saliendo de IFEMA, por lo que yo entiendo que salimos de la parte urbana para meterlos en el circuito puro. Sí, eso es. Ahora entramos, aquí a la salida de este túnel serían las curvas 8 y 9. Llegaríamos dentro de nada a la chicana antes de la monumental, la que sería la peraltada. Y toda esta zona no es una carretera existente, quiero decir, toda esta zona la tienen que construir. Además, eso, la zona de la peraltada, todo ese asfalto, eso hay que hacerlo nuevo. Así que sí, entraríamos, como tú bien has dicho, en lo que sería más circuito puro. Eso es. Habría que ver aquí el cambio de asfalto, ver si se va a notar, porque entiendo que no utilizarán el asfalto de ciudad en todo el circuito, no tendría mucho sentido. Y ojo, porque creo que lo que va a ser el punto de adelantamiento claro, en realidad es una rotonda. Así que veremos cómo lo solucionan todo esto, porque el circuito parece todo perfecto, pero no creo que a la Comunidad de Madrid le haga mucha gracia que rompan una rotonda para hacer una curva de Fórmula 1, o sí. Pero vamos a seguir ahora y vamos a ver lo que es la zona de mata espesa, que parece un 8% de porcentaje de subida, que veremos a ver luego, porque a priori un 8% es bastante. Veremos a ver, vamos a seguir dándole y vamos a ver ya la salida del túnel. Vale, sí, ahí tenemos otro de los trompos, eso es, una vez saliendo del túnel, las curvas 10 y 11, que serían lo que nos daría la entrada aquí a la chicán, a la peraltada, a la monumental. Esta zona, yo aquí no veo tampoco mucho punto de adelantamiento, No veo punto de adelantamiento posible. Parece que es todo como una zona bastante ratonera. La veo un poquito de transición y además encima creo que lo que es justo las curvas anteriores a la monumental, que terminan de destrozar todo lo que podría ser la curva. Porque realmente la monumental queda completamente inutilizada. Porque no tienes espacio para poder hacer nada. Porque toda esta curva, que además encima vienes de 8 y 9, que ya de por sí son curvas lentas donde tampoco puedes adelantar. Estas de aquí, nada, es que es hacer la curva y te plantas en la peraltada. Aquí ya directamente te plantas a 200 metros o menos
Tienes la peraltada, que si bien es cierto que es hacia fondo, realmente al ser una curva rápida tampoco puedes adelantar. O sea que yo creo que esto estaría guay que lo cambiaran para recuperar el que se veía en el primer render, era una línea recta. Porque sospecho que una línea recta sí que la puedes utilizar. Sí, te daría más juego de cara a poder utilizar. Mira, sería una curva parecida, digamos, a una de las de Abu Dhabi después de la remodelación, que también es una curva casi con esta especie de forma de cuchara, por decirlo así, o como la propia cuchara, como la propia curva Spoon, también de Japón. Viniendo de esa recta larga, aunque sea medio curva, pero vienes a fondo, te puede dar más juego, eso es. Y en este trazado definitivo, pues metieron estas dos curvas, la 10 y la 11, que yo coincido con lo que comentabas tú, que es lo que iba a decir yo, precisamente. En lo que estaba comentando justo a la salida del túnel, una vez que sales del túnel, curvas 8-9, llegas a estas, que serían la chicane entre la 10 y la 11. Aquí no veo punto de adelantamiento porque, a ver, no es suficiente margen. El coche que viniera por fuera, si vinieran emparejados, sí es verdad que tendría asegurado el interior de la siguiente, pero tendrías que tenerlo muy claro y nadie se la va a jugar teniendo en cuenta que luego viene, como digo, la peraltada. Aquí a la salida de la 11, donde está justo parado el vídeo, hay poco margen hasta que justo entres en la peraltada, y aquí habría que ver eso, pues lo cerca que pudiera salir del coche de delante, pero no vas a emparejarte entrando a la Monumental, y seguir al coche de delante muy de cerca, pues vamos a ver cuánto de perjudicial puede ser también para el coche. Pero con esa primera trazada inicial que decías tú, y que en la que no existía en la curva 10 y 11, era una recta, podría ser más viable igual ver algún adelantamiento entrando a la peraltada. Con este trazado definitivo no lo veo tanto. Es que al final, viendo simplemente, o sea, lo que es la parte de 8 y 9 antes de la curva, te saldría una recta porque la que algo más sí que te permitiría. Ahora nos vamos acercando hacia la peraltada, y creo que aquí es un poco donde podemos tener las diferentes opiniones, porque fue un poquito lo que estuvimos hablando cuando se presentó la curva, que estamos hablando en privado, en la que yo aquí tengo la sensación de que o bien la curva es la leche o es un bluff. Porque yo veo por aquí la curva y tengo la sensación, primero, que ya aquí el 22% no lo noto. Esto no es un 22% ni por mucho que te lo propongas. Habría que ver cómo es, pero es que un 22% creo que es más que Daytona en el circuito de NASCAR, o por ahí va a andar. Es muchísimo. Habría que ver si esto si te permiten las ruedas poder ir por arriba y sin destrozarlas, porque si se puede ir por arriba, creo que tienes varias trazadas que pueden ser interesantes, porque en el circuito, en el vídeo, le vemos cómo la va trazando por debajo, pero claro, tú sigues por debajo, haces la recta, y esta curva de aquí, la siguiente a la Monumental, lo importante es tú directamente tener el interior, porque fuera vemos que hay escapatoria. Como tú tengas el interior, el otro no va a entrar. Pero si por ejemplo tú puedes hacer por arriba, sin destrozar los neumáticos, tú pasarías por arriba, que a priori es una trazada peor, pero la propia cambiar del circuito te haría no tener que frenar, y sospecho que salir un poquito más rápido a la recta, ya tendrías directamente el interior cogido. Solo tendrías que echarte un pelín al medio y luego trazar la curva de izquierdas. Habría que ver, porque si te permite varias trazadas, es un punto de adelantamiento claro, sobre todo si puedes abrir la aerodinámica activa, cogerlo y no acabar estampado en la última curva. Pero creo que aquí es donde está toda la gracia del circuito. Si aquí se puede adelantar, tienes al menos un par de puntos de adelantamiento claros. Si aquí no se puede adelantar, tienes solo 1 o 2 en vez de 3. Y esto, yo creo que sin las curvas anteriores, toda esta zona sería mucho mejor. Un poquito, además, un poquito más sosa, porque pierdes 2 curvas, pero creo que ganas en velocidad. Y yo creo que la clave sería no tener las curvas. Veremos cuando esté el trazado definitivo. Pues fíjate, yo descarto totalmente que pueda haber un coche que se mantenga por fuera, o sea, que puedan entrar emparejados o que se puedan. O sea, yo creo que ahí habrá una trazada ideal. Entiendo que sería más hacia el interior,
Luego aquí en la salida, justo donde lo has pausado ahora, yo creo que aquí, bueno, ya irá un poco a elección. Si quieres cerrarte un poco más, abrirte un poco, ir por el medio de la pista, y entraríamos en la curva 13, que sería uno de los puntos clave que nos ha indicado de adelantamiento. En la 12, en lo que es la monumental, bueno, como has comentado, el peralte del 22%, del 24% también, como digo, dentro de esos datos que he visto que difieren en unos sitios u otros, pues por ahí andaría entre el 22 y 24% de ángulo. Serían unos 550 metros aproximadamente lo que dura la propia curva peraltada, la monumental, que oscilaría entre 5 o 6 segundos, lo que tardaría el coche en pasar por esa curva. Con estos datos y por tema de trazadas, lo que puedan aguantar los neumáticos o no, yo sinceramente, dentro de que lo que has comentado no es descabellado, o sea, que sí, que se podría dar la opción, pero no creo que aquí se dé ese caso. O sea, descarto que pueda ir un coche por fuera, que puedan ir emparejados en esa monumental. Es que también creo que parte del circuito o parte de la carrera va a quedar marcada por la degradación de esa curva. Porque Pirelli no va a traer unos neumáticos que se destrocen tras 5 pasos por ahí. Entonces, como todo eso haga que los neumáticos tengan que ser muy duros y no haya degradación, tampoco se va a poder hacer nada. Yo creo que Pirelli va a tener, o bueno, Pirelli, la Fórmula 1, todos van a tener que tener un poquito en cuenta eso. Pero claro, el problema es que a lo mejor la rueda degrade demasiado y nadie vaya por arriba, porque entonces tienes que parar 3 vueltas antes. Pero bueno, creo que eso puede ser interesante, pero bueno, eso probablemente sea el reto del circuito una vez que esté terminado, se pueda ver, haya fotos reales y nos diga la degradación que tiene el circuito. Pero bueno, creo que también eso, pues hay que tenerlo ahí en cuenta, hay que meterlo en esa balanza. Sí, y abriríamos otro debate que sería el tema de los compuestos de Pirelli para el año que viene, etcétera, pero eso lo dejamos aparte, porque ese es otro tema que podríamos abrir en otro momento. Pero sí, hay factores externos. Después de lo que sería la curva 13 y el punto de adelantamiento claro, tenemos toda esta serie de curvas rápidas hasta el otro túnel que ya nos vuelve a meter en IFEMA, que tampoco lo veo yo como mucho punto de adelantamiento. Eso sí, yo aquí lo que tengo dudas viendo el vídeo, también obviamente va a depender mucho del ancho, pero no sé si puede ser zona de ir en paralelo. Porque depende cómo salgas de la curva 13, que es justo la que vuelvo otra vez a poner aquí. En curva 13, si tú lo has hecho el adelantamiento, justamente como haya salido un poco lento y el de atrás deje el sitio, depende cómo sea el coche de 2026, igual aquí te puede permitir una doble trazada. No lo sé, pero es que me recuerda un poquito a las zonas rápidas de Austin, justamente hasta aquí antes del túnel de volver a entrar, en la que no sé si justo la curva antes del segundo túnel de la autopista, también eso puede ser punto de adelantamiento. Tengo dudas. Sí, a ver, creo que aquí lo que puede tener mucho juego puede ser saliendo de la 13, que es el que sería ese punto de adelantamiento dudoso. Saliendo de la 13, a partir de ahí, pues lo que serían las enlazadas de Valdebebas, 14, 15, 16. Yo creo que eso puede depender mucho de la tracción con la que salgas en la curva 13, y a partir de ahí en toda esa zona, siendo curvas rápidas, como comentabas, que pueda tener también mucho juego, mucha presencia el push to pass o el override o el botón de adelantamiento, que fuera. Porque como digo, si sales con mejor tracción, aquí no lo veo un punto claro tampoco, pero creo que sí que se podría dar el caso, tal vez, de que, pues como digo, si sales mejor que el coche de delante o sales más o menos emparejado, tirando un poco de rebufo, que le puedas meter el coche por fuera. Lo veo un poco igual como las enlazadas en la zona en la que Piastri adelantó a Hamilton en esta última carrera en Arabia Saudí, un poco de ese estilo. No es el típico o no es la zona habitual de adelantamiento, pero en las circunstancias idóneas se puede dar el caso. Yo es que aquí, por ejemplo, tirar de perder aquí carga aerodinámica, no sé si me parece una buena idea, porque tengo la sensación, yo no sé si esto es a fondo, pero al menos son curvas en apoyo. Entonces tengo un poquito la sensación de que aquí, porque tal y como vemos ahora justo lo que es la propia curva 14, la curva 14 te apoyas en un piano, vas ahora oscilando al siguiente. Yo no sé si, a ver, es que tampoco sé si va a funcionar en la parte, lo que sería ese KERS con la dinámica activa todo junto, lo puedes separar, pero creo que aquí no te interesa ir descargado, porque entonces igual la curva no la haces, porque tienes que ir de unos pianos justo
a los otros, que les tienes aquí en curva 15 si no me equivoco, luego vuelves a tener la curva 16 y nada más seguida la curva 17. Y yo creo que como entres mal en la curva 16, la curva 17 la haces contra el muro. Entonces yo aquí no lo sé, tengo dudas esto en el paralelo, pero no sé si puedes abrir DRS. Volvemos otra vez a la zona de IFEMA, tenemos el túnel de la autopista. Tenemos aquí una zona que me parece bastante ratonera, porque Arabia Saudí empezó siendo así y un año siguiente ya tenía los muros un tanto más alejados del circuito. Porque yo tengo la sensación de que aquí va a haber 0 unidades de adelantamiento y 0 unidades de meter el coche como un loco kamikaze, porque tienes el muro. Y al final tenemos justo la primera curva de los pabellones, que es esta especie de curva rápida donde tenemos parado el coche. Y luego aquí vería... Estamos en la curva 18. La curva 18, la curva 20, porque esta estamos viendo la 19 ahora. La curva 20 me parecería punto de adelantamiento si no es justo por el edificio. Porque tal y como lo ves aquí, tenemos justo parado antes de hacer la curva 20. Entre la línea tienes ya el muro, con lo cual no puedes recortar. Y justo en el otro lado tienes la línea azul, la línea blanca. Y luego otra vez la valla y la publicidad del Madrid. Esto yo creo que puede ser punto de adelantamiento si abres los muros. Confío en que estos se hayan dado cuenta, ya habrán muros, porque si no va a ser como Arabia. No matas un posible punto de adelantamiento. Sí, o incluso también recuerda un poco a ciertas curvas de Azerbaiyán, curvas muy de estilo de 90 grados, pero con el muro justo en el vértice, que con lo cual, pues si lo tienes muy claro, sí, te puedes meter, y si no, es accidente asegurado. Con el muro tan pegado no puedo adelantar, pero si tengo cierto hueco y puedo meter una rueda por dentro de la línea blanca, creo que se puede adelantar. Ahora bien, creo que la línea va a ser muy sutil para no acabar contra el otro muro también, porque es una zona, una curva de 90 grados cuestionable, pero creo que un piloto lo suficientemente loco es capaz de meter el coche. Asemejándolo un poco a las curvas, pues mismamente la curva 1, la curva 2 del circuito de Azerbaiyán, la curva 3, si se te metía un coche por esa zona interior del asfalto que veíamos y tenía el margen suficiente, oye, te puede obligar a hacer la curva por fuera, y los muros te obligan a que, oye, pues tengas que levantar sí o sí, no pueden entrar emparejados. La barrera, eso es, como tú has dicho, es muy fina entre el adelantamiento o el toque, o el accidente directamente. Tal y como tenemos aquí la parte de los muros, claro, tienes 2 curvas seguidas. Este puede ser punto de adelantamiento, pero si la zona está lo suficientemente abierta, la siguiente curva también. Entonces, si los muros de la curva anterior lo tienes cerrado, te cargas, creo que 2 puntos de adelantamiento. Porque creo que el que es adelantado en esa curva, si es más o menos listo y sale con mejor tracción, creo que la siguiente curva lo puedes intentar si tú mismo sales mal de la curva anterior, pero para tener aquí sí o sí el interior. Creo que es muy arriesgado, no sé si en Fórmula 1 lo veríamos, sí creo que en carrera soporte algunos se atrevería, pero no me parece un punto luego tan loco, el de renunciar al vértice bueno de la curva anterior con tal de ganarte el siguiente, que vemos aquí el que tiene los pianos. Y ya después de ahí llegaríamos a la última curva y ya directamente recta de meta. Eso es, ahí tendríamos la curva 22, que sería la última, por resumir un poco todo lo que hemos comentado en estas 22 curvas. La zona de la peraltada, yo ahí descarto que un coche pueda ir por fuera, como digo, más allá de neumáticos, etcétera, pero creo que no va a ser una zona en la que 2 coches puedan ir emparejados, aguantar tanto tiempo por la parte de arriba. No sé yo, así como la 10-11, esa chicana antes de llegar a la peraltada, tampoco creo que pueda ser un punto clave. Más podría serlo en tal caso la curva 13, y aún así ahí lo pongo también un poco entre comillas. La curva 5 creo que sí puede ser un poco más claro el tema de buscar el adelantamiento. 16-17 ahí en esa frenada que hemos visto, bueno, es una zona un poco ratonera, pero se puede dar, pero complicado. Y luego pues la zona de la curva 20 hacia la 21, pues también lo mismo, se puede dar, pero complicado. Las circunstancias tienen que ser las idóneas, y luego pues eso, ya veremos cómo va el tema de los muros, escapatorias,
Y al final es esto, los puntos que has dicho tú sí que los veo claros, el resto creo que va a haber que esperar mucho a cómo esté el circuito una vez que esté terminado y lo tengamos todo, porque creo que el ancho va a ser muy importante. Si el circuito es ancho, habrá alguna zona donde a priori hemos dicho que tenemos dudas que pueda ser que sí, si es estrecho probablemente sea que no. Entonces veremos también a ver cómo hacen el circuito y cómo queda el trazado final, porque al final hasta ahora mismo solo hemos visto el render de un videojuego y malo. Y el render malo, muy malo. Ahí lo de las curvas que has comentado, lo de la trazada del circuito, o sea, el trazado del circuito que conocemos a día de hoy, cómo sería si en esas curvas 10 y 11, por ejemplo, si hacia la Peraltada tuviéramos una recta, que así es como era el circuito en su trazado inicial o en un primer planteamiento. Por lo que he leído, Carlos Sainz, el que hemos comentado que sería embajador de este circuito, ha estado metiendo un poco el hocico, metiendo un poco la patita de cara a que se pudiera realizar algún cambio en la curva 4. No sé exactamente qué tipo de cambio, qué es lo que se propone, pero que esa curva habría que readaptarla o mejorarla para que fuera más apta para los Fórmula 1. Y a ver, yo ahí me imagino que si Carlos Sainz es embajador y tiene cierto poder de decisión, igual hace que alguna curvita o algo cambie. Por eso que creo que todavía todo esto estará sujeto a cambios hasta que esa zona no está asfaltada. Pues bueno, veremos a ver probablemente algún que otro cambio. Igual, no lo sé, veremos a ver. Sí, pues veremos, porque bueno, este fin de semana ha sido la presentación oficial del circuito. A partir de este lunes, es decir, de mañana mismo, empezarían las obras, con lo cual pues vamos a ver en ese aspecto, porque además, como comentábamos también, al final el circuito tiene que ir pasando por varias homologaciones, tiene que ir pasando por revisiones de la FIA, con lo cual según vayan avanzando las cosas veremos, y eso pues si tiene que dar pie a algún cambio, pudiera cambiar la trazada del circuito de aquí a que viéramos ese primer Gran Premio. Mucha incertidumbre, y además por todo lo que hemos comentado al principio del programa también, ¿no? Mucha incertidumbre de cara a este circuito en muchos aspectos, y bueno, vamos a ver hasta qué punto luego puede ser todo humo, etcétera. Iker, creo que hemos hecho un análisis bastante a fondo de este circuito. Pues sí, la verdad es que oye, sí que siempre a veces yo creo que gusta comentar un poco estos circuitos que empiezan. Además encima cuando lo tenemos en casa y Erlange pues quiere ir a ver el Gran Premio, así que oye, pues siempre está bien un poquito el analizarlo y saber qué nos podemos encontrar. Sí, le tendremos de corresponsal, de hecho, en el caso de que se llegue a celebrar este Gran Premio. Por su parte hay que decir que, o sea, bueno, a ver, sus expectativas tiene, desde luego, muy a expensas de ello, muy a la espera de saber cómo van avanzando las cosas también, viviendo allí relativamente cerca de ello. Además, mira, ahora que no está, incluso para defenderse, aunque bueno, es algo que también lo hemos comentado por vía interna, ojo que, o sea, si al final estás allí para poder verlo, pues dentro de la experiencia que supone, etcétera, pero ojo que no te pudieras comer uno de los mayores tochazos de carrera de la Fórmula 1 de los últimos años, No sería el primero, por otro lado, el primero de la temporada. No, probablemente no. Dentro de cómo están las cosas también de cara al año que viene, pero bueno, ahí abriríamos otro melón también. Pero bueno, con esto, Iker, si quieres hacer alguna puntilla, hazla, desde luego, es el momento, habla ahora o calla para siempre. Y si no, creo que, como decía, pues podríamos ir poniendo el cierre, el punto final al programa de hoy. Pues yo creo que está todo dicho, así que nada, tampoco hay mucho más que añadir. Pues lo dejamos ahí en el aire entonces, porque como digo, en programas siguientes, pues oye, podríamos reencarrilar la cosa. Así que nada, Iker, pues un placer tenerte por aquí para este programa especial. Un placer poder contar contigo, hacer este análisis del Anillo Loco. Tenemos carrera este mismo fin de semana y nos volveríamos a escuchar para ese análisis post-carrera del Gran Premio de Miami. Lo dicho, muchísimas gracias por haber podido contar contigo en otro programa más. A nuestro compañero Erlange, un abrazo para ti, compañero. Esperamos poder escucharte la siguiente semana para ese análisis de Miami. A todos los que nos habéis estado escuchando desde otro lado, muchísimas gracias. Ha sido un lujo compartir esta hora extra a lo que vienen siendo los programas habituales de la temporada. Dejamos unos cuantos temas en el aire para poder tratarlos en programas siguientes. Así que, lo dicho, nos volvemos a escuchar en poco más de 7 días. Un abrazo.